en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. Como todos los miércoles nos reunimos para estudiar y dar continuación a una seguidilla de temas que hemos venido tratando desde el miércoles pasado. Vamos a orar para que Dios nos ilumine, para que todos los que se conecten hoy puedan ser dirigidos por el Espíritu y puedan ser guiados por su Espíritu en su palabra. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor infinito, por tu gran misericordia, y nos disponemos hoy a aprender, Señor, tus verdades, que tu palabra nos llene y nos nutra en este momento. Y gracias por todas las bendiciones que tú has proveído, Señor, a todos mis hermanos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú prosperes su caminar, el caminar de cada uno de mis hermanos, aquellos que están enfermos, Señor, que tú estés brindándole paz y consuelo y sanidad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, hemos tenido una seguidilla sobre la temática de Israel. Hoy queremos ver aquel Israel que Dios levanta y queremos ver un poco los pactos, porque es importante hacer una revisión sobre los pactos y la sentencia que estos pactos implican, tanto como bendición como maldición. Entonces hay sentencias, hay bendiciones y esperamos que hoy Dios nos dirija. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Resulta interesante en este siglo XXI ver cómo están reapareciendo las viejas herejías de hace mucho tiempo, que amenazaron al cristianismo y fueron aquellos tiempos contrarrestados estos herejes por los cristianos de aquella época. Sin embargo, el pueblo cristiano de hoy no es el mismo de aquel tiempo. Esto es muy importante verlo, hermanos. En los primeros siglos, la fe cristiana se levantaron en esa época excelentes apologistas. Un ejemplo de ello fue Irineo de Lyon, que es uno de los padres de la apologética, que fueron líderes capaces de enfrentar todas aquellas herejías con sólidos argumentos y con un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Desafortunadamente hoy el pueblo cristiano, envuelto en más misticismo, relativismo, en un movimiento neocarismático envuelto totalmente, han rayado en brujería hoy en día, han rayado en adivinación hoy en día, carecen todos estos movimientos de herramientas necesarias para enfrentar hoy las falsas doctrinas con argumentos sólidos y presentar una defensa coherente de la fe bíblica, de nuestra hermosa y bella fe, hermanos. Ahora, en estos días estuve viendo un video de una iglesia que se llama Martillo de Fe. Óigame, eso es brujería lo que este hombre, yo lo posteé ahí en el grupo, espero que usted lo busque y lo vea para que vea en dónde, a qué nivel ha caído la iglesia de hoy. Nos encontramos hoy con cristianos de una débil fe y de un débil fundamento en la palabra y con un pobre compromiso con la verdad. Esto es lo más trágico, que hay cristianos de hoy en su gran mayoría con una pobreza en el compromiso con la verdad de Dios. Y entonces estas personas llegan a ser presa fácil de cualquier viento de doctrina y de estratagema de engañadores. Su alimento no es la palabra de Dios, son otras fuentes dudosas de una confiabilidad dudosa,
la música, la fuente, y todo esto, hermanos, ha causado una pobreza teológica en la mayoría, por no decir todos, de los predicadores y maestros que aparecen en los medios masivos. Es triste ver cómo la iglesia de hoy, de este siglo, ha caído en aberraciones despampanantes. Ver la gran mayoría de iglesias hoy adorando en una forma aberrante a una nación llamada Israel, sin haber revisado, sin haber encontrado en la Biblia un sustento para adorar a esta nación. Adoran a Israel más que a Jesús. Viven soñando ellos mismos ser israelitas. Y uno de los grandes movimientos que ha alimentado esta gran aberración es la teología dispensacionalista. Hablaba un día con mi hermano Orlando, me mandó un comentario que son dispensacionalistas. Sí, estos movimientos dispensacionalistas han venido a alimentar grandemente la ignorancia y la gran desviación de la iglesia. Ellos enseñaron a la iglesia que la iglesia es un paréntesis. Imagínense, cuando Dios vino y el pueblo de Israel dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces dicen ellos que se crea un gran paréntesis. Ante el rechazo de Dios, ellos generaron, de los hebreos, claro, generaron un paréntesis, y que los judíos siguen permaneciendo, dicen ellos, como el pueblo escogido. Ahora, esto es una contradicción contra la enseñanza apostólica y la enseñanza que usted y yo, como poseedores de la sana doctrina, tenemos. Y quiero que vayamos buscando Efesios capítulo 2, versículo 11. Y yo le voy a pedir, hermano, que hoy vamos a hablar mucho de Deuteronomio. Saque un libro, abra su Biblia, por favor. Estése parqueado ahí en Deuteronomio 28, 30, por ahí vamos a andar mucho, algunos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, y posteriormente vamos a revisar un poco el Apocalipsis. Dice Efesios 2:11. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice la Escritura, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada, para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, hermano. Qué texto más revelador. Y yo no sé qué leen estos movimientos de hoy judaizantes,
aberrantes también, yo diría más que judaizantes, aberrantes, porque están tomando un estilo de vida para estar más cerca de Dios que Dios nunca ha dicho. Ahora, en Cristo Jesús, según este texto, tanto judíos como gentiles pertenecen a la misma familia de Dios. Esta familia de Dios es su iglesia, la única iglesia. Y esta iglesia está edificada en el fundamento de Cristo y de los apóstoles. Tanto los judíos como nosotros, los gentiles, estamos siendo edificados bajo este fundamento. Ahora, algo que hay que tener en cuenta y poderle decir a estos señores judaizantes, que la República de Israel, que es un estado completamente secular, en lo más mínimo se está identificando hoy con las doctrinas de Cristo y con las doctrinas de los apóstoles. Ellos son un país tan pagano como cualquier país, son un estado tan pagano como cualquier estado. Ahora, yo quiero que busquen Gálatas 4, porque aquí Gálatas 4 nos revela un poquito sobre esta verdad que estamos hablando, que Israel es un país como cualquiera, una nación como cualquiera. Muchos la tienen sobreestima, y hablaba el miércoles pasado que hay muchas personas que tienen un complejo de inferioridad, que creen que ellos sí son muy importantes y nosotros no. En Cristo, hermanos, no hay diferencia, no hay ni judío ni griego, no hay nada de esto. En Cristo somos uno, y toda nación, cual sea la nación, judía o cualquier nación gentil, tiene hoy la misma regla para todo el planeta, la regla de Jesucristo. Gálatas 4:21. Dice Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?, pregunta Pablo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Vea qué interesante lo que Pablo dice aquí, y ráyelo. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y vea que Pablo aquí está remitiendo esta carta a gentiles, y está haciendo de la Jerusalén de arriba la madre de todos nosotros, aún incluidos los judíos de aquella época que se convirtieron a Cristo. Interesante, hermanos. Ahora, para poder entrar un poco en el tema, vamos a ver estas maldiciones y bendiciones, que son las sentencias son las maldiciones, lógicamente, que Dios había propuesto a un pueblo el cual también está de acuerdo a vivir bajo estos términos. Y la Israel de aquel tiempo es la misma Israel de los tiempos de Jesús, no cambió. Hoy estuve con mi familia hablando sobre Samaria. Mucha gente cree que Samaria no pertenece a Israel. Sí, claro, y Samaria, los samaritanos son israelitas, y hay toda una historia ahí del tiempo babilónico cuando ellos regresan. Y la samaritana que se encuentra Jesús ahí de camino le dice, está en el pozo de mi padre Jacob. Y hay muchos cristianos que dicen, uy, los samaritanos, al igual que hoy Israel está despreciando y borbandeando a los palestinos y son parte de ellos. Pero hay ilusos que viven casi que maldiciendo a los palestinos y orando por Israel, porque se les han metido en su cabeza algo irracional, hermanos. Pero el pueblo de Israel, el de toda la vida, vivió bajo un pacto, y ese pacto tenía sentencia. Yo quiero que ustedes se vayan buscando en la Biblia Deuteronomio 27. Y por ahí vamos a andar, 27, 28, 30, por favor no se despegue de ahí
hay excepciones de unos textos por ahí. Dice Deuteronomio 27, ordenó Moisés a los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Versículo 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en un monte, en el monte Ebal, y las revolcarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente las palabras, en las piedras, todas las palabras de esta ley. Moisés con sus sacerdotes levitas habló a todo el pueblo de Israel diciendo, guardad silencio y escuchad, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre los montes de Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová es, obra de mano de artífice, y la pusieron en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Este versículo 17, espero que los judíos de hoy lo estén oyendo, porque han venido reduciéndole el espacio a un montón de gente. Gente que tienen derecho de esa tierra, pero que no comparten. Ellos creen que estos palestinos o aquellos samaritanos antiguos son paganos, gente. Igual son ellos. Ellos no contemplan a Dios, mataron al Mesías. Y es importante este texto 17, poderlo revisar y ojalá poder predicar sobre esto. Cuando un vecino se te mete en tu terreno, se te mete, dice Dios, serán malditos. Y dirá todo el pueblo, amén. 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Cuántos hoy pastores están haciendo errar a los ciegos? Por eso Jesús le dijo a los grandes dirigentes de su pueblo, ustedes son ciegos conduciendo a ciegos. Qué terrible, hermanos. Estas maldiciones se las está ganando Israel desde hace tiempos. Ahora sigue diciendo el 19, maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostase con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén.
maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Aquí hay un problema grave, hermano, para todo el mundo. Y dirá todo el pueblo amén. Estas sentencias Israel tuvo que haberlas tenido muy en cuenta. Por eso nosotros hoy en día, como iglesia de Dios, tenemos que tener muy en cuenta también, porque hay sentencias, hermanos. No todo va a ser hasta el final, no, van a haber hermanos que van a entrar y van a tener muchos problemas. En Deuteronomio, como hemos venido viendo, estas sanciones se presentan en el contexto de una ceremonia de ratificación. Recuerden que estaban ahí haciendo un holocausto, había toda una ceremonia en el cual el pacto de Dios entra al pacto en el pacto de Dios entra al pueblo renovado. O sea, en ese pacto el pueblo es renovado totalmente. Recuerden que Moisés no entró, fue al entrar en el Jordán, que fue con Jacob. Entonces, Moisés, como buen padre, les está recordando qué hacer, les está recordando la ley en Deuteronomio. Moisés dio las instrucciones al pueblo para que se dividiera en dos grupos, como acabamos de leer, 6 en el monte Gerizim, que es símbolo de bendición, y otros 6 en el monte Ebal, que es símbolo de maldición. La congregación debería ser ahí, en ese momento tan ceremonial, debería hacer un juramento solemne, repitiendo así sea, que la palabra es amén. Mientras los levitas representaban las maldiciones del pacto, invocando sobre sí mismos las maldiciones si alguna vez abandonaban la ley, hermanos. Moisés dio a entender claramente a este pueblo que este juramento del pacto involucra no solamente a aquellos que estaban ahí jurando junto con sus esposas, hijos y siervos, sino también a las generaciones venideras. Y esto no elude al Israel de la época de Cristo, ni al Israel posterior de Cristo. No lo elude. Dice capítulo 29 de Deuteronomio, quiero que lo busquen, hermanos, para corroborar esto, que esto es para las generaciones venideras, no solamente para esa generación que iba a entrar al Jordán, y iba a ser para todo Israel en todo el tiempo y en todas las épocas. Dice Deuteronomio 29:10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para que confirmes hoy como su pueblo y como te confirme hoy como su pueblo, y para que Él te sea por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová vuestro Dios, y con los que están aquí hoy y con los que no están aquí hoy con nosotros. Así que este pacto es para generaciones. Deuteronomio 28, entonces, hermanos, es prácticamente la sección de bendición y maldición como un paradigma de la Biblia entera. Este capítulo 28 es un paradigma tanto de bendición y maldición que competen y afectan la Biblia entera. Ahora, las bendiciones por la obediencia están en los versículos del 1 al 14, que usted los puede ver. Quiero que vayamos a Deuteronomio 28:1, porque aquí vamos a ir viendo cómo Israel fue desechado por Dios como nación.
Recuerden la enseñanza que yo hice el domingo, que hay un remanente. Ese remanente se viene hablando desde el Antiguo Testamento, llega al Nuevo y pasa y trasciende. Dios hace un remanente. Ese remanente de Israel, como vimos en Apocalipsis, donde Juan ve una gran multitud de millones, y le pregunta, ¿y esta gente de dónde aparece? Ahí somos nosotros, que llegamos a unirnos con ese remanente de Dios. A veces se nos dice, y leemos muy mal, hermanos, cuando habla de la manada pequeña. Recuerden que Jesús se está refiriendo a los judíos, no a nosotros. Ese texto, aplicando una buena hermenéutica, está siendo aplicado a los judíos, que hay una manada pequeña, que es ese pequeño remanente del cual Dios viene hablando, y que ahora en Israel se cumplieron las bendiciones y las maldiciones, y que ahora hay una nueva regla, un nuevo pacto, es el pacto de Jesús, donde ya no hay regla para ni judío ni para gentil, para todos es una única regla. Es interesante este tema. Pero volvamos a Deuteronomio 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y es interesante, la nación de Israel como Estado hoy está contemplando las enseñanzas de Jesús y de la de los apóstoles en lo más mínimo, hermanos. En lo más mínimo, ellos todavía siguen esperando un Mesías. Ahí se vienen convirtiendo algunos porque la tarea que ha hecho la iglesia les ha alcanzado a ellos también. Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano. Y la bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Yo pregunto, hermanos, ¿es invocado el nombre de Jehová en el pueblo de Israel? Yo quisiera que me respondieran algunos de estos judaizantes, porque ellos de una forma desenfrenada e irracional han venido adorando a Israel. Pero Israel hoy invoca el nombre de Dios en lo más mínimo, hermanos. Y dice el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a sus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir todas sus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Óigame, si usted se hace simplemente una lectura, hermanos, de Israel, del Antiguo Testamento, por reyes, usted va a ver cómo el pueblo de Israel le sirve a dioses ajenos. Había un rey ahí, Manasés, que pasaba a sus hijos por el fuego. Hombre, qué terrible es todo lo que esto tiene.
las maldiciones iban acumulando para este pueblo. Y las maldiciones llegaron a este pueblo. Ahora, ¿por qué las maldiciones vienen a este pueblo? Por la desobediencia, y con muy buen detalle vamos a ver Deuteronomio 28. Pero yo les he estado hablando a ustedes, hermanos, de un libro que se llama La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Mire, cuando usted se lea ese libro, usted va a ver en ese libro plasmado todo esto que estamos leyendo. Uno dice, qué horroroso, Israel cayó en canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron a Dios. Es más, Pedro dice, ustedes asesinaron en Hechos capítulo 2, ustedes mataron al Mesías. Y había para ellos una única salida: arrepentimiento, reconocimiento del Mesías y arrepentimiento. Era lo único que le quedaba a esta nación que estaba bajo una maldición, y que las maldiciones les alcanzaron a ellos. Esto que estamos leyendo ocurrió, hermanos, en el año 70 después de Cristo. La maldición y el juicio final vino sobre Israel, el pueblo judío, en el cual culminó todo con la caída de Jerusalén en ese año 70 en manos de Vespasiano, el hijo de Vespasiano, que era Tito. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 27. Cuando la turba de judíos en la época de Jesús clamaba para que Jesús fuera crucificado, ellos invocaban los ayes de este capítulo que estamos hablando. Mateo 27, 25 dice, permítame leerle: y respondiendo todo el pueblo dijo, óigame lo que dijo Israel, su sangre, la sangre de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo no sé qué leen estos judaizantes, no sé qué harán con este texto. El mismo pueblo de Israel se está echando encima los ayes y las sanciones del pacto y las maldiciones. Ahora, hermanos, cuando la gran retribución de Dios vino, le sobrevino a esta generación que Jesús dice es una generación perversa. Fueron maldecidos en cada uno de los aspectos de la vida que dijeron amén en todo lo que nosotros acabamos de leer. Deuteronomio 28, versículo 15 al 9. Vamos a leer qué importante. Y yo les sugiero que siga sacando su Biblia, hermanos. Porque usted me podría estar escuchando ahorita, pero lo que yo quiero es que usted lo lea. Porque está en su Biblia, ahí está en su palabra. Palabras que a veces no son enseñadas, son hasta escondidas, no las quieren ni decir, no las quieren predicar, muchos pastores. Y muchos cristianos, seguidores de Israel, no quieren leer esto. Dice el capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta de arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. Hermano, la sentencia de Dios a un pueblo que no escuchó su voz, que se fue tras otros dioses, que se corrompió en el mundo, que tenía una tarea de dar a conocer al mundo y a las naciones quién era Dios. Ellos fueron a las naciones, pero se hicieron a las naciones. Entonces la sentencia de Dios le dice a este pueblo que desobedeció que serían atacados con pestilencia y con todo tipo de males. Vean lo que dice en Deuteronomio 28, 20. Sáquelo por favor en el 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, dice Dios, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, para que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.
Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que se te consuma, hasta que te consuma de la tierra a la cual entraste para tomar en posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebres, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidades repentinas y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcan. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra estará debajo de ti. Dice, de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida para toda ave del cielo y las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. También Israel, por lo que hizo, serían azotados con pestes, con violencia y con opresión, hermano. Deuteronomio 28, 27 dice, por eso lo dije yo que íbamos a estar ahí en Deuteronomios. Dice el 27, Jehová te herirá con úlceras, las úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, y de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y serás prosperado en tus caminos, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado por todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casas y no habitarás en ella. Plantarás viñas y no las disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, comerá el pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, mas allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás movido de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Es interesante, hermano. Mire, Israel fue azotado por Asiria, fue azotado por Babilonia, fue azotado por los medos persas, fue azotado por Grecia, fue azotado por Roma. Y con Roma se llegó al colmo. La gran tribulación para Israel llega al colmo con Roma. Porque Dios está haciendo cumplir las sentencias de un pacto que este pueblo rompió a través de toda la historia. Óigame, llevaron, como decimos aquí en Costa Rica, llevaron palo, fueron violentamente atacados y no se arrepintieron. Jesús tenía una manada pequeña dispuesta para salvar ahí en ese pueblo. Serán golpeados por las malas cosechas y por las malas inversiones económicas y la pérdida de sus hijos. Todo esto le pasaría a este pueblo desobediente. Vea lo que dice el versículo 38. Estamos hablando de las sanciones de quebrar el pacto de Dios, el cual Israel quebró. Dice el 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y las labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivo y todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque la aceituna se caerá,
hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tu descendencia muy abajo. Perdón, la descendencia muy abajo, dice. 44, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola, dice. Versículo 45, y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarás hasta que perezcas, por tanto no las habrás atendido, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Esto es lo que hablábamos al principio. Son sentencias perpetuas para un pueblo que desobedeció. Y sigue diciendo, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, estas sentencias, los que leen, y estos judaizantes de hoy, y se olvidaron de leer esto, y se olvidaron que Israel falló en todo momento. Es más, Israel fue dividida. Dios la dividió para debilitarla, para a ver si entendían un poco, pero fue un pequeño remanente el que Dios salvó. Israel iba a ser sitiado, según la sentencia, por sus enemigos, y sufrirían hambrunas, y hasta iban a practicar el canibalismo. Y tenemos nosotros, a través de Flavio Josefo, que les recomiendo, bajen eso, ahí está en internet, usted puede buscar ahí la guerra de los judíos, y usted puede encontrarse todo eso, y cuando lea eso, porque Josefo es un historiador contemporáneo de la época de Jesús, usted se va a encontrar, hermano, con todo esto que estamos leyendo, cómo el pueblo de Israel lo vivió en el año 70. Es horroroso leerse ese libro, es como estar leyendo estos textos de Deuteronomio, porque Israel falló, no le cumplió a Dios, más bien se puso duro con Dios y asesinó al Mesías enviado por Dios, o sea, lo mataron. Deuteronomio 28, 49, y cuando le decimos mataron, nosotros también lo hubiéramos matado, porque somos pecadores. Dice el 49 del mismo capítulo 28, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas las ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, y en toda tu tierra, y toda tu tierra sitiarás, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. Es canibalismo, un canibalismo que los judíos practicaron en el año 70. Y en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Vea qué interesante el versículo 54. El hombre tierno en medio de ti y muy delicado mirará con malos ojos a su hermana y a la mujer de su seno y al resto de tus hijos que le queden, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprima en todas las ciudades. Aquí habla en un sentido de todos los afeminados. Estos son
una cuestión para analizarlo. Versículo 56. La tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentará sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale entre sus pies, y a los hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, y por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Israel practicó canibalismo no solamente en el año 70, hermanos. En los tiempos de Antíoco Epífanes también practicaron canibalismo. Comieron sus propios hijos, porque era la maldición que Dios estaba dictando contra ellos. Y es horroroso ver esto. Por eso es importante, yo ya hablé de un remanente que sí creyó, pero ahora estamos hablando de aquellos judíos hasta hoy que no han creído en Jesucristo. Estas maldiciones están llegándole porque fueron el pueblo escogido por Dios para hacer una misión hacia el mundo que no pudo lograr. No lo lograron, ellos fallaron. Es más, fueron enviados a las naciones a la brava, como fue Jonás, como fueron aquel gran contingente que fue llevado a Babilonia, para ver si allá podían hablar de Jesús, y al contrario, se hicieron a ellos. Vea qué interesante lo que Lucas 23:37 dice. Y aquí, hermanos, el domingo que estuvimos hablando de este texto, yo hice una pregunta a mis hermanos. Cuando Cristo iba con la cruz ahí hacia el Calvario, hacia la muerte, abrió su boca, y casi que todos me dijeron que no. Pero déjeme decirle que sí abrió la boca, y fue una sentencia dura lo que Jesús dijo. Lucas 23:27. Y cuando iba Cristo de camino con la cruz a cuestas en sus hombros, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, esta maldición se las estaba recordando. Bienaventurada va a ser la estéril. Y si usted se va a Apocalipsis 6, se va a encontrar este mismo panorama. Recuerde que está en un contexto judío aquí. Todavía los gentiles no hemos entrado ahí en el juego de esto, que es muy importante ubicarnos, hermanos. A veces agarramos estos textos y directamente los aplicamos a nosotros. No, aquí está en un contexto judío. Son los judíos los que están viviendo ese panorama, no somos los gentiles. Y entonces Jesús se está refiriendo a los judíos, y ellos entienden las sanciones del pacto. Y por eso dice Jesús, en aquel tiempo dirán, porque aquí vendrán días, y esos días estaban muy próximos, en que dirán: bienaventuradas a las estériles. Claro, si se iban a comer a sus bebés por el hambre, porque Israel fue sitiada totalmente por el Imperio Romano y fue destruida en manos de Tito. Y por allá dice que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos, de la gran matanza que hubo en ese año, en esa gran destrucción. Sus murallas fueron tiradas al suelo. El pueblo de Israel, en las sanciones, hermanos, que tiene ese pacto, al cual no obedecieron, serían esclavizados y dispersos por todas las naciones del mundo, viviendo con gran temor y gran desesperación día y noche. Vea lo que Deuteronomio 58 nos enseña. Deuteronomio 58 nos dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia,
plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis poco en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se goza de haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar por posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por camino del cual te ha dicho. Nunca más volverás allí, y seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Vean, hermanos, estas son las maldiciones que Dios pone en el pacto. Y recuerden que Dios dividió, para que recuerden, a las 12 tribus, puso 6 en el Gerizim y 6 en el monte Ebal. Y las maldiciones, todos dijeron amén. E Israel se le olvidó. A veces nosotros nos olvidamos de los votos que hacemos ante Dios. Se nos olvida que somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. Se nos olvida que hemos nacido de nuevo y andamos caminando como paganos en este mundo. Muchos cristianos caminan así. Ahora, Moisés también advirtió que la tierra de Israel se convertiría en desolación si el pueblo abandonaba el pacto. Como Sodoma y Gomorra, un monumento al juicio de Dios. Así quedó esto, hermanos. Vean, en capítulo 29 de Deuteronomio, vamos a pasar, capítulo 29, versículo 22. Y esto está hablando de las generaciones venideras, porque mucha gente cree que esto fue para aquel tiempo. No, esto siguió en el tiempo de Cristo. Ellos estaban bajo el pacto. Y esto es muy interesante. Y dirán las naciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abraza toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín. Recuerden que cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, estas dos ciudades también eran 4 ciudades las que destruyó Dios. No solamente fue Sodoma y Gomorra, que estaban a un lado del río Jordán, del río que desciende de arriba, de las cuales Jehová destruyó con su furor y con su ira. Versículo 24. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habrían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro.
y Jehová los desarraigó de la tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Interesante, hermanos. Recuerden que Israel fue dispersa, hubo una gran dispersión. ¿Por qué Israel fue dispersa? Bueno, tenemos que ir a leer estas sentencias. Ahora, tratando ya entendimos las sentencias, algunos ya sabemos que esto ocurrió en el año 70, esta destrucción, y que venía en un continuo. Asiria, Babilonia, los medos persas, venía un continuo hasta que llegó al Imperio Romano. Y aquí es el gran acabose porque se forma el nuevo pacto. Y es muy interesante ver que ya se forma el nuevo pacto. Jesucristo crea un nuevo pacto. Israel como nación recibe todas las sanciones y maldiciones de ese pacto que no cumplió. Y ahora hay una sola regla, hay un único pacto en el cual Israel y los gentiles y Raimundo y todo el mundo van a tener que entrar ahí bajo la única regla que es Jesucristo. Ahora mira aquí interesante, porque estuve revisando las trompetas de Apocalipsis, que a veces uno se espanta al oír eso. No, eso está en Crónicas. Hay que ir a ver las trompetas en Crónicas. Hágase una buena revisión de la Biblia, hermano. Por eso estaba desde el principio hablando que todas estas aberraciones que estamos encontrando hoy de iglesias adorando a Israel en una forma irracional, han surgido porque no revisamos la Escritura. Porque hay una gran pereza hoy en el cristiano, es más fácil alabar con música, es más fácil estar oyendo al predicador de turno que dice cosas desaforadas, es más fácil estar oyendo a un intérprete ahí de los astros diciendo el Señor me ha dicho, como hablábamos de esta iglesia martillo de fe, que es algo aberrante. Y lo digo sin ningún temor, es aberrante y es brujería y es diabólica. Y tenemos que ser un poquito fuertes, hermanos, porque sabe que los verdaderos cristianos estamos sufriendo porque hemos permitido, no hemos generado una buena apologética basado en la Escritura y hacer un estudio profundo de la Biblia para poder defender nuestra fe y ponerle un alto a todas estas mentiras que pululan hoy y son las que más se venden en el mundo cristiano. Las 7 trompetas de Apocalipsis, como dije, anuncian que este juicio está a punto de ser derramado. Apocalipsis tiene que ver mucho. Yo les he dicho a mis hermanos que muchas veces los creyentes de hoy, su gran mayoría, creen que Apocalipsis es un libro solamente para futuro. Déjenme decirles, hermanos, que gran parte, casi un 90% de Apocalipsis ya se cumplió. Lo que falta de Apocalipsis es el juicio final y la venida de Cristo, punto. Pero todo lo que usted lee ahí ya ocurrió, ya sucedió, y nos olvidamos de que esto era para el pueblo de Israel, aunque también tiene que ver con el pueblo gentil, puesto que Dios le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, que son iglesias gentiles, donde estamos mezclados judíos de aquel gran remanente, junto con gentiles, y ahí seguimos entrando, hermanos. Es una norma que Jesús está, y siempre la receta, cada iglesia es arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pues hoy yo predico lo mismo, arrepintámonos, hermanos. A veces creemos que somos cristianos de cepa. Yo le voy a pedir que se revise, que lea la Escritura, que las grandes aberraciones han surgido en este mundo cristiano porque la gente no lee, se ha dejado llevar por la infinidad de pastores que usted ni sabe qué son, que ni les importan a usted, porque es muy fácil hablar desde una radio, pero cuando usted va a una iglesia y es pastoreado, óigame, por un pastor que Dios pone, usted va a ser cuidado y va a ser alimentado. Amén, hermanos, porque para eso estamos los pastores. Estas 7 trompetas fueron para eso, para anunciar los ayes que iban a sobrevenir sobre Israel. Deuteronomio 28:48. Dice Deuteronomio 28, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hay un símbolo ahí que leímos, pasamos muy rápido, que es el águila.
Mire, hay un texto que siempre nos ha llamado la atención, que dice que donde están ahí las águilas, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Fíjese que el símbolo de águila en la Biblia asemeja dos cosas, tiene el mismo tema de las maldiciones y las bendiciones. El águila es mostrada como una bendición, pero también como una maldición. Y quiero compartir estos textos para que podamos con estos textos poder entender otros textos que usted quizás en el futuro va a leer. Éxodo 19:4, vamos a ver cómo esta palabra águilas como símbolo, es un símbolo bíblico, asemeja la bendición y la maldición. Dice en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, aquí está funcionando el águila como un símbolo de bendición. Deuteronomio 32:11 también es puesto este texto como un símbolo de bendición. Como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre las plumas. Esto es lo que Dios ha hecho con su pueblo, lo ha bendecido, pero también este símbolo sirve para maldición, hermanos. Y entonces tenemos que leer bien, porque no todo el tiempo vamos a estar nosotros leyendo en la Biblia el águila como una bendición, también es como una maldición. Jeremías 4:13, espero que busque rápido o lo apunte. Dice, he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de vosotros, porque entregados somos al despojo. Este texto tiene que ver con la gran invasión babilónica. Nabucodonosor llevó cautivo a este pueblo, recibiendo a Israel todas las maldiciones del pacto. Habacuc 1:8, si quiere lo apunta, yo se lo leo. Hablando del mismo pueblo babilónico que son los caldeos. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresura a devorar. Así que el símbolo del águila es también para un símbolo de juicio, de maldición. Ahora Lucas 17, vea qué interesante, que es el texto que les dije, hermanos. Lucas 17 dice, versículo 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Hablando Jesús de los eventos que iban a ocurrir en el año 70 como juicio a la nación de Israel. Entonces los discípulos, dice, respondiendo le dijeron los discípulos a Jesús, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Cuál es el cuerpo? Israel. Y las águilas iban a devorar a Israel, y ese evento tan macabro que lo encontramos en los escritos de Josefo, en el libro de las guerras de los judíos, que les recomiendo que lo consiga, está en PDF, hermanos, es gratuito, y empieza a leer para que usted vea cómo el capítulo 28 de Deuteronomio está reflejado en esa lectura. Oseas 8:1 dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Así que el águila es un símbolo de destrucción, porque, y dice, pon trompeta en tu boca. Vienen las trompetas que simbolizan los ayes en Apocalipsis, que son juicios. La trompeta suena para juicio también, y viene contra la casa del Señor, la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, dice el Señor. Ese versículo es maravilloso, hermano. Le pido por favor que usted lo busque con más tranquilidad. Ya casi vamos cerrando. Ahora, Apocalipsis 12. Vamos a ver Apocalipsis 12. Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Aquí este gran remanente, el remanente que son los 144,000, y en otra me detendré para explicarles esto. Este gran remanente que Jesús conserva, que es un número simbólico, conserva de los judíos
Dice que Dios les dio alas de águila para que volasen. Recuerda que Satanás venía a devorar al pueblo de Israel, que devoró gran parte de él, por cierto, porque fue entregado a juicio. Pero Dios a su remanente le dio alas de águila. Son las bendiciones por haber observado la ley de Dios, por haber cumplido el pacto. Y ahí estaban los 12 apóstoles, después 120, después 3000 y después 5000 judíos que se fueron convirtiendo a Cristo. Esto es maravilloso, hermano. Cómo Dios preserva su pequeño remanente, su manada pequeña. Y Dios la salva, así como te ha salvado a ti. Él te ha preservado a ti y te salva también. Apocalipsis 8:5. Que esto no es nada que va a suceder, esto ya sucedió, hermanos. Apocalipsis 8:5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Mire que cuando Jesús muere hay un gran terremoto. Y las trompetas empiezan a sonar para anunciar el juicio a Israel, para decir la sentencia a ustedes ya es dada. Dios preserva y lleva sobre alas de águila a su pequeño remanente, lo que Él va a salvar. Apocalipsis 14, versículo 1, yo voy a ir rapidito, hermanos, si pueden sacar rápido la Biblia o apunte rápido. Después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que son el remanente, el cual tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como un sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Vea qué interesante. El evangelio que iba a ser predicado, ¿qué tiene que ver? Los dispensacionalistas ponen esto a futuro. No, hermanos, esto ya sucedió. Dice, a toda la nación, tribu y lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del fruto de su fornicación. ¿Quién es esa gran Babilonia? Mire, hay algunos que apuntan que es Roma, otros apuntan que es el mundo pagano. No, la gran Babilonia es Israel, hermano. La corrupta, la que dio de beber, la que asesinó al Mesías, la que en vez de llevar el mensaje de Dios al mundo, dio de beber de sus mentiras y fornicaciones. Esa es la gran Babilonia, hermanos. ¿Qué le parece? Dice el versículo 13 de ese mismo capítulo, oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aleluya, hermanos. Me quisiera detener aquí sobre esto, pero es difícil. Quiero que volvamos a Deuteronomio 30. Ya casi. Dice, sucederá que cuando, 31, cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Y hermanos, aquí lo que está hablando Dios, y usted puede más adelante seguir leyendo todo el capítulo 30, a todos aquellos que rompieron el pacto, que fueron dispersos por la maldición que Dios hace a los que rompen el pacto, si se arrepienten, Dios los recibe. Interesante, porque cuando Jesús venía a concertar el nuevo pacto, vino un heraldo llamado Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? A los judíos: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy esa palabra se la decimos a un judío y se la decimos a un gentil. Pero hay unos ilusos ahí que están adorando a Israel y dicen: no, todo Israel va a ser salvo. Esa nación hoy es una nación pagana que no contempla la enseñanza de Jesús ni el fundamento apostólico. En lo más mínimo, no podemos gastar tiempo en esto. Más bien oremos para que se arrepientan, hermanos. Oremos para que se arrepientan, porque están golpeando a palestinos que son parte de su raza. Que ellos se consideran mejor que los palestinos, porque los palestinos son los samaritanos que en el pasado se corrompieron. Eran las otras 10 tribus de Israel que regresaron de Babilonia con un montón de ideas, con otros dioses, al igual que ellos mismos. Israel no estirpó su pecado, Judea no lo estirpó. Ellos mataron al gran maestro, mataron al Mesías que venía a salvarlos. Dios promete una última restauración a este pueblo, hermanos. Dios quiere dar mucha, abundante vida a todos. Romanos 2:28, ya casi salimos. Estamos saliendo hace rato, pero es que se nos queda material, hermanos, que es importante que usted lo tenga. Dice Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Maravilloso este texto, hermanos, para que podamos entender todo esto de esta adoración tan irracional a un pueblo llamado Israel. Versículos 3 y 4 de Deuteronomios. Quiero que los leamos rápidamente. Entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Aún, dice, cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Vea qué interesante lo que ocurre en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se está cumpliendo esta promesa. Dios empieza a recoger a los dispersos, los que estaban en Ponto, en Pisidia, y por eso muchos empezaron a hablar en lenguas, porque no hablaban en el idioma hebreo, sino que habían aprendido por haber nacido hace muchos años en otros lugares, en otra lengua. Y Dios facilita, le da lenguas a esos 120 para que hablen a este pueblo las maravillas de Dios. Pero hoy seguimos hablando en lenguas y nadie entiende nada. No entendemos qué diantres están hablando, pero es una práctica irracional también, que es bueno revisarla, hermano. Apocalipsis 10:1. Dice, ¿lo tienen? Vi descender del cielo a otro ángel envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza, y su rostro era como el sol. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y dice, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo hablado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en la tierra y las que están en ella, y el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, él comience a tocar la trompeta. El misterio se consumará como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre tus pies en el mar, sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Y vi al ángel diciéndole que me diese el librito, y el que me dio el libro dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como miel. Esto es un juicio, hermanos, y este librito es el libro del pacto. Israel iba a ser enjuiciada y el juicio venía, el tiempo ya no iba a ser más para ellos, el tiempo fue, y dice que tomó el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Este es Juan. Entonces el juicio vino sobre Israel y se fueron a predicar, y gracias a esa predicación usted y yo estamos aquí, hermanos. Amén. El séptimo, ya 2 textos y terminamos. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo una gran voz en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿De quién eran los reinos, hermanos? ¿De quién han venido a ser? Yo quiero terminar con Mateo capítulo 4. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás dijo estas palabras. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En un momento preciso, hermanos, Satanás tenía todos los poderes y todos los reinos del mundo. Se los ofreció a Jesús. Jesús dice, no, tengo que alabar a Dios, y Satanás lo dejó, porque nosotros en un momento preciso de la historia le entregamos a Satanás todos estos bienes que Satanás tenía. Cristo los recupera ahora en una forma legítima y legal para usted y para mí. ¿Qué le parece? El juicio fue hecho sobre Israel, las sentencias por quebrar el pacto vinieron, pero ahora Dios nos ha llevado a nosotros hacia una vida eterna, a usted y a mí. Y ahora los judíos y los gentiles podemos entrar por el sacrificio de Cristo solamente. ¿Qué le parece, hermanos? No se sienta usted inferior como muchos que se sienten inferiores están adorando a Israel. No, usted es un pueblo, usted es una nación santa, usted es un pueblo adquirido por Dios también. Y tanto un judío como un gentil valen lo mismo. Dios no va a venir por Israel primero y se la va a llevar, o por la iglesia primero. Dios viene por su iglesia, la Israel total, que está compuesta por judíos que se han convertido a Cristo y por gentiles que se han convertido a Cristo. Hermanos, no coma cuento, dijo por ahí un candidato. Hay muy poca apologética hoy, los cristianos no sabemos cómo defender nuestra fe. En los tiempos en que esta herejía, porque no es una herejía nueva, surgieron grandes apologetas. Pablo fue uno, Irineo de Lyon, San Juan fue otro. Espero que hoy usted sea un buen apologeta y usted defienda su fe ante todos los engaños y los embustes de un sinfín de hermanos, entre comillas hermanos, que están enseñando mentiras, brujería, hechicería, como esta iglesia martillo de fe, que de fe no tienen nada. Y es sancionable esto, hermano, y es digno de declarar, alzar nuestras voces contra estos pillos, contra estos mentirosos que están engañando al pueblo de Jesucristo. Hermano, que Dios le bendiga. Vamos a orar para que usted tenga un feliz sueño y para que pueda también revisar todos estos textos
con más paciencia en el transcurso de la semana. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por aclararnos todos estos problemas, Señor, que está causando estos movimientos salidos totalmente de la palabra, de la verdad, Señor. Y gracias porque ahora podemos entender cómo tu palabra se cumple. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca van a pasar. Todo lo que tú has dicho se va a cumplir al pie de la letra y como fue escrito y como fue dicho. Y desgraciadamente el pueblo que se puso en el monte de Ebal dijo amén. Israel recibió sus castigos por haber roto el pacto de Dios. Señor, hay un nuevo pacto ahora para nosotros, que es el pacto de Jesucristo. En él nos encontramos los dos pueblos, la pared que dividía estos pueblos fue tirada al suelo. Ahora entramos solamente por tu gracia y por tu misericordia, tanto unos como otros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir en paz. Y que el amor de Dios esté reinando en todos los corazones de los que hoy están pegados a este programa. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Hermanos, reciba la paz de Dios. Nos vemos el domingo 9 de la mañana, próximo miércoles 8 de la noche. Que tenga una feliz noche y que Dios me lo bendiga.